Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Directo con el Gober. Una ocasión más, saludo con mucho gusto al gobernador Mauricio Vila. Qué gusto poder conversar esta noche con todos los yucatecos. Al contrario, Livden, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Esta ocasión vamos a iniciar platicando de las fiestas patrias. Esta semana se realizó el grito, pero de una manera completamente diferente a lo que conocíamos en años anteriores. Para cuidar la salud de los yucatecos, se reforzaron todas las medidas de precaución. Quisiera que nos contara todos los pormenores de esta celebración cívica. Así es, Livden, pues bueno, hicimos un grito con todas las medidas de salud posibles, un grito sin gente en la Plaza Grande. También hicimos, de acuerdo con nuestras Fuerzas Armadas, pues pospusimos lo que es el desfile, el tradicional desfile de la Independencia. En estos momentos lo más importante es cuidar la salud, por supuesto que también muy importante que pudiéramos hacer un reconocimiento al personal de salud que lleva pues ya tantos meses trabajando al máximo de su capacidad y han salvado tantas vidas, pero todos tenemos que entender que en esta nueva dinámica en la que estamos viviendo, en esta nueva realidad, el tema de la salud siempre va a ser lo más importante y por supuesto que si hay salud puede haber una reapertura económica y la posibilidad de la gente de salir a ganarse la vida. Justamente hablando del tema de la reapertura económica que ya está en marcha aquí en el estado, pues con el tema de la reapertura habla más movilidad de gente y eso posiblemente pueda significar un mayor número de contagios de coronavirus. ¿Nos podría ampliar este tema, este panorama con respecto a este punto en específico? Así es, Livden. Mira, como bien tú comentas, ustedes saben que nosotros tuvimos una situación bastante complicada a finales de julio con el tema de la ocupación hospitalaria. Afortunadamente, 15 días antes iniciamos con las medidas que los yucatecos cumplieron muy bien y a partir del 1 de agosto empezamos a ver un descenso en lo que fue el tema de las hospitalizaciones y también un descenso en lo que fueron los ingresos hospitalarios diarios. En ese sentido, por ejemplo, al día de ayer, 15 de septiembre, tuvimos 258 personas en los hospitales, una tendencia que venía a la baja. Para que tengan un comparativo, por ahí del 29 de julio teníamos 585 personas en los hospitales. También el tema de los ingresos hospitalarios siguen estables. El 14 de septiembre tuvimos 23 ingresos hospitalarios cuando veníamos de picos a finales de julio de 76, pero como tú bien comentas, Livden, pues al haber una reapertura de la economía, aumenta la movilidad. Cuando nos movemos más tenemos contacto con más personas y bueno, pues esto implica que tenemos que salir a la calle, pero con todas las medidas posibles. Por eso es bien importante, Livden, las tres cosas que son básicas: el uso correcto, el cubrebocas que vaya desde el puente de la nariz hasta la barbilla, por supuesto también la sana distancia y el lavado de manos frecuente y las cuestiones de higiene. Si los yucatecos hacemos bien esto, yo creo que vamos a poder seguir adelante y bueno, pues hay que estar muy pendientes los días 16, 17 y 18 de septiembre porque seguramente es cuando vamos a empezar a ver pues estos incrementos de los que tú comentas, de las aperturas que se iniciaron a principios de septiembre. Recordar que la pandemia tiene ciclos de 14 días y en ese sentido, pues bueno, creo que es importante que todos estemos atentos, que estemos conscientes de que la pandemia no ha terminado y que todos tenemos que seguir con las medidas de higiene. Gobernador, retomando el tema de la seguridad personal y hacer mucho énfasis, usted lo ha dicho en programas anteriores y ha puesto mayor atención o firmeza en el tema del uso del cubrebocas, como bien lo acaba de mencionar, uso correcto del cubrebocas. Pero esta recomendación entendemos que no se da a la ligera, sino está avalado por estudios y hay datos que lo confirman, ¿es correcto? Sí, por supuesto, Livden. Miren, el uso de cubrebocas yo creo que es la mejor manera en la que todos podemos aportar a cuidar nuestra salud. Mira, hay un estudio que hizo la Universidad de Washington, lo hacen a través del Institute for Health Metric and Evaluation, que es un instituto muy prestigiado en los Estados Unidos. Y ellos, a través de unas encuestas que hacen en redes sociales, han determinado que en México el 81% de la gente está utilizando cubrebocas. Pero aquí en Yucatán es mucho más alto, el 91% de la gente está utilizando cubrebocas. Pero lo que dice este estudio es que si se logra el uso de cubrebocas universal, que ellos consideran el uso universal a partir de que el 95% de la gente lo utilice, o sea que aquí a Yucatán nos hace falta un 4%, podríamos estar evitando en Yucatán que de aquí a diciembre fallezcan 2.500 personas. Escúchalo bien, Livden, si utilizamos cubrebocas podemos entre todos evitar que en Yucatán
fallezcan lamentablemente 2.500 personas. Y creo que son cosas que no debemos de tomar a la ligera, porque lo más importante son la vida de las personas, pero a lo mejor una de estas personas, Libden, podría ser tú o podría ser yo o a lo mejor alguno de nuestros familiares. Así que si todos utilizamos el cubrebocas, si lo utilizamos bien desde el puente de la nariz hasta la barbilla, que es algo bien importante porque tú has visto mucha gente que va en la calle con el cubrebocas hasta acá, esto no funciona, eso no sirve, es importante que lo aprendamos a utilizar bien, podemos salvar entre todos la vida de muchas personas. Sin duda alguna, el uso correcto del cubrebocas seguramente lo seguiremos reforzando para que todos los yucatecos, todos los ciudadanos a fin de cuentas logren tomar la recomendación y seguirla al pie de la letra. Pero bueno, siempre hablando de los temas de prevención y también de la reactivación económica que ya arrancó desde el 1 de septiembre, este domingo también se llevaron a cabo importantes cambios en la vialidad y en el transporte urbano en el centro de Mérida, que es una zona que ya sabíamos donde se hacen muchas aglomeraciones y por lo tanto representaba un alto riesgo de contagio. Hay que mencionar que estos cambios que se están realizando y que están activos son sin precedentes, nunca antes los habíamos visto, y justamente por la naturaleza de este tema quisiera que nos comparta cómo lo están tomando los yucatecos, de qué manera lo han tomado. Pues mira, Libden, es importante señalar que todo cambio genera resistencias, ¿no? Si tú tenías 20 años agarrando tu paradero en el mismo lugar, pues es obvio que cuando te lo cambian te vas a molestar, y esa es una molestia normal y entendible. Es importante señalar que este plan se hizo para poder cuidar la salud de los yucatecos. Hay gente que me dice, oye, gobernador, es que gracias porque estoy caminando un poquito menos, o gente que molesta me dice, gobernador, es que estoy caminando más. Este plan no se hizo para que caminemos menos o se camine más, este plan se hizo para poder cuidar la salud de los yucatecos. Hay comerciantes que me dicen, oye, gobernador, gracias por el cambio de paraderos porque estoy vendiendo más. Otros comerciantes que se quejan y me dicen, gobernador, estoy vendiendo menos. Este plan no se hizo para que los comerciantes vendan más o vendan menos. Este plan de movilidad y del cambio de paraderos en el centro histórico se hizo para generar las mejores condiciones para minimizar el riesgo de contagios de coronavirus. Y aquí es momento de ser solidarios, aquí es momento de demostrar las ganas que todos los yucatecos tenemos que salir adelante, porque seguramente habrá algunos perjuicios para algunos, seguramente lo normal que implica la desinformación, el no saber dónde está mi paradero, el que me lo cambiaron, pero este es un plan que va a ayudar muchísimo, con algunas cosas muy puntuales, a reducir las aglomeraciones en el centro histórico. Por ejemplo, antes tú te subías y te bajabas en el camión en el mismo lugar. Hoy la gente se está bajando en el camión en un lugar y se está subiendo en otro. Esto hace que esta gente pues ya no se esté cruzando y se disminuye el número de gente que hay en las calles. Por otro lado también, pues antes cuando tú caminabas a tus paraderos, como los paraderos te quedaban en tu camino, pues ibas caminando por la calle y te topabas con los que estaban esperando el camión y con los que estaban subiendo al camión. Entonces ahora, al quitar los camiones de algunas partes del centro histórico, ya se puede caminar sin estar atravesando los paraderos. Además, hemos ampliado, ya sea con macetas o con conos, las banquetas del centro histórico, con lo cual se tiene más espacio para poder tener la sana distancia, y también los traslados que hacen los camiones se han reducido porque ya no tienen que pasar el tráfico de las principales calles del centro. Entonces, este es un plan que tiene muchos beneficios para la salud. Le pedimos una disculpa por las molestias que estos cambios de paradero significan para muchos yucatecos, los perjuicios que a lo mejor en algunos casos puedan tener, pero esto es para cuidar la salud de todos, no solamente de los usuarios de transporte público, sino de todas las personas de Yucatán que estamos en contacto con el transporte público o con gente que utiliza el transporte público. Así que aquí es bien importante recalcar que hay que ser solidarios, que este es un plan que va a funcionar, que por supuesto que van a haber cosas que sobre la marcha se pueden mejorar o se pueden modificar, pero que está hecho para cuidar la salud de los yucatecos. Así que hay que tener paciencia, hay que tener solidaridad, pero sobre todo vamos a cuidar entre todos la salud de todos. Cambiando de temas, gobernador, hace unos días el gobierno federal entregó su propuesta de presupuestos de egreso 2021 a la Cámara de Diputados. De nueva cuenta, como lo hizo el año pasado, pues se notan los recortes a los estados, y esta situación pues también está incluida Yucatán. Recordemos que esto se suma también a la falta de otros apoyos federales que no se han entregado por parte del gobierno federal, justamente como en el caso de los yucatecos, todo el apoyo por el tema de los afectados por las tormentas Cristóbal y Amanda. ¿Cómo está este panorama para Yucatán, gobernador? Pues mira, sí, conocimos la semana pasada pues cuál es la propuesta de presupuesto que tiene el gobierno federal para todos los estados.
todos los estados tenemos recortes significativos, Yucatán no es la excepción. Estamos viendo, según la información que tenemos, que vamos a recibir el próximo año alrededor de 1,737 millones de pesos menos de lo que recibimos este año, lo cual es muchísimo dinero. Y bueno, pues nos tendremos que acoplar al presupuesto que manda la federación, tendremos que hacer más con menos y seguramente pues tendremos que recortar algunas de las cosas que hacemos hoy en día. La prioridad va a ser siempre el poder atender la salud de los yucatecos en esta etapa todavía que nos queda de pandemia y por supuesto estar atendiendo las necesidades más sentidas de la población, pero sí es un presupuesto muy adverso, es muy complicado no solamente para Yucatán sino para todos los estados el tener estos recortes presupuestales, pero bueno, hay que trabajar con lo que nos toca y hay que seguirnos apoyando entre todos. De lo que comentas del tema de las tormentas tropicales, las familias afectadas por Amanda y por Cristóbal, pues nosotros no hemos dejado de insistir ante la federación de la importancia de poder apoyar al campo yucateco que fue fuertemente afectado, también mucha gente que tuvo daños menores en sus viviendas. Hemos estado haciendo diferentes gestiones con diversas personas del gobierno federal, incluso el presidente de la República ya conoce este tema y se nos ofreció que en esta semana íbamos a tener la visita de la nueva directora de Protección Civil. Parece que esta semana no se va a poder por temas de agenda de ellos. Vamos a esperar si la próxima semana lo podemos concretar, pero sí es urgente poder apoyar el campo yucateco, sí es urgente poder apoyar a las familias que tuvieron afectaciones en sus viviendas y aquí desde el gobierno del estado no vamos a dejar de tocar puerta para que a través del Fonden se apoye a Yucatán como se ha apoyado en otras ocasiones. Gobernador, muchas gracias. ¿Algo más que desee compartir con los yucatecos? No solamente agradecerte, Libna, en el espacio, pedirle a todos los yucatecos que nos sigamos cuidando, que el coronavirus no se ha ido, que es importantísimo que al salir a la calle podamos utilizar las 3 medidas más importantes para minimizar el riesgo de contagio, que es el uso de cubrebocas utilizado de manera adecuada, la sana distancia y por supuesto la higiene personal. Muchas gracias, gobernador, por toda la información que nos compartió esta noche. Gracias también a todo nuestro auditorio por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana para seguir platicando con el gobernador de los temas que más le interesan a todos los yucatecos, aquí directo con el Gober. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Libre. Hasta luego. Ahora sí, Gatón. Y más adelante, por Tele Yucatán. Nunca dejes de verle el lado positivo a